más sabios también, espero. Pero cada día creo que vamos dejando, es una experiencia que debe formarnos y cada día que viene hacia adelante es una oportunidad para servir al Señor. Así que vamos a iniciar este día, hermanos, en nuestra segunda lección sobre este importante tema del valor que tenemos delante de Dios. Todo lo que vamos a ver del valor que tenemos tiene que ver con Dios y nuestra relación con Él, obviamente, ¿verdad? Así que vamos a orar para dar inicio a esta lección que tiene que ver con el perdón y la libertad que el perdón nos da. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este hermoso domingo de diciembre por la vida que nos has regalado, por la oportunidad de regresar a tu casa de oración para escudriñar juntos tu palabra. Nos acercamos ante nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo, y confiamos en que Él va a revelarnos la verdad que necesitamos aplicar a nuestra vida. Solamente te pedimos que haya disposición en cada uno de nosotros para escuchar, para creer y para vivir. Oramos también por los que no han llegado, Señor, muéveles para ser más puntuales, para levantarse más temprano, y si hay alguna complicación en el camino, permite que pueda ser movida por tu Espíritu para que lleguen aquí sin más contratiempo. Bendice también a nuestro grupo y permítenos ser cada día más unidos como cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en uno de los pasajes para muchos más hermosos del Evangelio. Muy significativo, pero que tal vez no hemos logrado sacarle todo el provecho que podemos. Y hoy espero que el Señor nos dé algo nuevo, una nueva perspectiva de algo que a lo mejor ya conocemos y ya sabemos, pero que debería darnos un estilo de vida completamente diferente. Este relato yo creo que todos lo han oído alguna vez, lo han leído incluso, o tal vez hasta lo han visto dramatizado, ¿verdad? El caso de la mujer que es traída sorprendida, dice ahí el pasaje, en adulterio. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la situación que vive esta mujer? Lo que quiere enseñarnos a través de lo que los escribas y fariseos están viviendo en ese momento, y qué es lo que podemos aprender desde la perspectiva de Jesús en ese mismo momento. Así que yo espero que este día usted no solamente salga de aquí bien convencido de que es una persona que ha sido pecadora y que ha sido sorprendida en su pecado, pero a la que Dios le ha dado perdón y con ello una libertad para vivir sin pecar, sino que también podamos salir convencidos de que hay mucha gente a nuestro alrededor que está aún viviendo esclava del pecado y que demanda de nosotros una actitud en particular que nada tiene que ver con el juicio y con la condena, porque como parte del cuerpo de Cristo, imperfecto, pero que ha sido liberado para ser perfeccionado a través del perdón, pues ahora nos convertimos en un conducto para que los que siguen en pecado también vengan a ser liberados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Esto es lo que vamos a ver y espero que salgamos convencidos. Vamos a ver, hermano, la primera parte de nuestra lección. Si usted lee la cita ahí en Juan capítulo 8, vamos a leer del versículo 2 al versículo 6 primeramente. Juan 8, del 2 al 6. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muy bien, vamos a empezar por la parte difícil. Vamos a tratar de identificarnos, cada uno de los que estamos aquí, hermanos, con la mujer sorprendida, y por eso puse como primer punto aquí, con las manos en la masa, ¿verdad? No fue algo que alguien corrió la voz, no fue una sospecha, fue una
No sé si a alguno le ha pasado alguna vez, no sé si en su adolescencia y juventud o ya en su edad adulta, ha pasado que usted ha estado practicando algún pecado y alguien lo sorprende. No voy a pedir que nos den testimonio, ¿verdad? Obviamente. Pero ¿qué es lo que usted experimenta? ¿Cómo se siente cuando es descubierto en el pleno acto del pecado y obviamente no tiene manera de justificar lo que está sucediendo o tratar de mentir o desmentir una realidad y una verdad que ya está vista y que obviamente en la que hay algún testigo? ¿Alguien quiere compartirnos? No su experiencia, yo sé que aquí a lo mejor ni siquiera han pecado algunos de ustedes, pero ¿cómo se sentiría si este fuera el caso? Usted está en plena acción cometiendo un pecado reprobable y de repente alguien llega y lo encuentra. ¿Cómo se sentiría? Avergonzado. ¿Qué más? Temeroso. Que la sangre se le sube y se le baja. Que se pone de colores, ¿verdad? No pasa por la mente un montón de cosas que digo, que hago. De repente se agolpan los pensamientos y se queda uno callado. Se ven más bonitos. ¿Cómo sabemos eso? No sé si le ha pasado, a mí sí. Y yo creo que en esos momentos uno debería, de veras piensa, trágame tierra, ¿verdad? Que se abra esto y que yo desaparezca. En ese momento uno tal vez piense, y todo lo que estoy diciendo es lo que yo he pensado, ¿verdad? Tal vez uno piensa que se regrese el tiempo para evitar este momento. ¿Cuántas cosas suceden? Pero hay una triste verdad. Ya fuimos sorprendidos. Estamos ahí. Yo creo, hermano, que aquí hay una primera cosa que vale la pena que nosotros pensemos. Obviamente es que todos somos sorprendidos en el pecado. No por otras personas, sorprendidos. ¿Quién nos sorprende en nuestro pecado? Dios. Tal vez no nos damos cuenta o no creemos en esa presencia continua y permanente, pero en el momento en que estamos pecando, especialmente si ya somos parte del pueblo de Dios, hay una promesa que no es cancelada por nuestro pecado y es la que dijo Jesús: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo los acompañaré, yo estaré a su lado todo el tiempo. Así que cuando usted y yo estamos pecando en este momento de nuestra vida cristiana, en el momento que lo estamos cometiendo, cuando estamos mirando hacia los lados a ver si nadie nos ve, cuando cerramos la puerta con llave y nos aseguramos que nadie vaya a entrar, nos estamos olvidando de que hay alguien que en el momento está siendo testigo de lo que estamos haciendo. Aún desde que lo estamos planeando aquí en nuestra mente, Él está ahí dentro observando. Y mire, hermano, esta primera parte de la lección creo que aún antes de pensar en sorprender a alguien en pecado y cuál debería ser nuestra actitud, es cuál es la actitud que tomamos nosotros cuando finalmente creemos o aceptamos que en verdad Dios es testigo de nuestro pecado. Yo no sé, hermano, si cuando usted va al Señor en oración para pedirle perdón, se justifica. Señor, es que soy débil, es que la carne es débil, ¿verdad? Es que la situación se acomodó, es que Él me provocó. Empezamos a justificar. Yo quisiera que usted y yo compartiéramos, hermano, qué significa cuando una persona empieza a buscar justificaciones para su propio pecado. Esta mujer, en toda la escena inicial, no habla, ¿verdad? Hasta que Jesús hace una pregunta. Pero ella todo el tiempo está avergonzada, ya lo dijimos, ¿verdad? Tal vez conmocionada por la realidad que está viviendo, pensando en su futuro, qué viene ahora después de haber sido sorprendido. Pero ¿qué es realmente lo que hace que una persona empiece a justificar ser sorprendido en un pecado? Que no reconoce. Que no reconoce. No está aceptando realmente que está fallando, que está cometiendo violación de una ley o de un mandato. Cubriendo su mismo pecado. Obviamente está tratando de que la gente piense no es lo que ven. Hay algunas otras cosas o hay una confusión, ¿verdad? Por lo que uno empieza a justificar. Empezamos a pensar o a decir algo que hace que lo malo no sea malo, ¿verdad?
¿verdad? Que parece que era lo único, que era la única puerta que había y no había opción de dejarlo. Pero todo esto, hermano, realmente es lo que decía la hermana Juanita. Nos cuesta mucho decir, yo pequé, Así es. pequé. Si fue por hambre, Está mirando si- la persona las cosas diciendo, no, es que no es así. porque no queremos reconocer. Y creo, hermano, que aquí comienza un gran problema, porque mire, estamos hablando de algo, y al final vamos a llegar a algo que somos en Cristo. Estamos hablando de lo que nos da valor. Cada uno de nosotros ha sido liberado por lo que Cristo hizo en la cruz. Ese poder extraordinario de Dios siendo hombre, muriendo en la cruz, tiene un efecto extraordinario para pagar por todos los pecados. Y obviamente al pagar por los pecados, esa autoridad viene para perdonar los pecados. Cuando Él perdona pecados, hermano, y creo que es algo que los cristianos no hemos conectado, cuando Él perdona pecados, Él está liberándonos. No solo del pecado o los pecados que hemos cometido, sino de la esclavitud del pecado. El perdón viene a darnos una libertad para no pecar. Vamos a llegar ahorita al final de esto. Pero los cristianos de pronto, como que no estamos considerando que tenemos esa libertad porque seguimos pecando y seguimos justificando todo lo que seguimos haciendo en contra de la voluntad de Dios. No hay frutos de arrepentimiento en uno verdadero, de aceptar lo que hemos hecho. No hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Y cuando no hay arrepentimiento genuino, ¿qué pasa con el perdón? Muy bien. No se aplica. Esta mujer, hermano, tuvo que llegar al punto de ser sorprendida. Aún aquí, hermano, yo creo, y una segunda cosa, yo veo gracia de Dios. ¿Usted ve gracia de Dios? En el momento de ser sorprendido, no en el final de la escena. ¿Cómo ve usted gracia de Dios si alguno la ve? ¿Cómo es que una persona sorprendida en pecado está experimentando en ese momento la gracia de Dios? Tal vez porque tiene la oportunidad de confrontar esa realidad. Finalmente. Yo digo que Dios ve y emplea su gracia porque ve nuestra impotencia, nuestra esclavitud como un esclavo que no puede liberarse de esas cadenas tan pesadas que tiene. Y ser Y sorprendido. lo ve encadenado al pecado y tiene gracia, tiene misericordia. Pero el ser sorprendido, ¿cuál es? ¿Cómo se efectúa? Algunos presos, ya creyentes en Cristo Jesús, le daban testimonio de que le agradecían a Dios el estar ahí en la cárcel, porque de esa manera Dios los protegía y estaban seguros que afuera ya estarían muertos. Ahí se aplicaba y ellos reconocían que es la gracia de Dios que me tiene aquí encerrado. Entonces, de alguna manera, hermano, cuando somos sorprendidos, es como si Dios dijera, hasta aquí. O sea, hasta aquí, esa vida oculta, ese pecado continuo. Obviamente que hay personas que son sorprendidos y lo siguen haciendo. Pero aún ser sorprendido hace que la persona tenga que enfrentar lo que está haciendo. Mientras no es sorprendido, lo va evadiendo en su mente y en su vida, ¿verdad? Y es donde vivimos esa doble vida. Pero cuando ya es sorprendido, es como Dios dice, hasta aquí. Y es una oportunidad para que se tome una decisión. Si no somos sorprendidos en el pecado, entonces no estamos teniendo la oportunidad de dejarlo, porque no hay nada que nos esté presionando o empujando a enfrentar nuestra realidad. No sé si fue en este año, en alguno de los estudios que tuvimos, yo compartía de que si alguno de nosotros estaba viviendo una situación pecaminosa de la que no podía salir, que una de las maneras de salir de ella es confesándoselo a otro hermano en Cristo. Es decirle, yo estoy batallando con esto. Yo sé que la mayoría diríamos, yo no voy a compartir mi pecado con nadie, pero cuando ya lo comparto con alguien, ¿qué cree que sucede? Sé que lo sabe y de alguna manera, iba a decir milagrosa, pero creo que más bien es mucho de la voluntad del hombre. Ahora lo evito porque ya sé que alguien lo sabe y sé que en el momento, tal vez en algún momento me va a pedir cuentas y eso me da una decisión más firme de dejarlo. Y hermano, yo creo que Dios nos ha seguido esa oportunidad de que usted solito pueda compartir directamente con el Señor, que es el que puede perdonar, o con alguien que le pudiera ayudar cuando usted ya está consciente de que es un pecador, que lo que está haciendo es violar la ley de Dios, que está dañando esa relación,
Y cuando usted realmente quiere salir, entonces busca algo que le dé la motivación que no tiene o no quiere tener cuando está disfrutando el pecado. Pero a veces Dios no espera hasta que usted encuentre esa motivación. A veces Dios se la da gratis. ¿Cómo? Te van a sorprender en el pecado. Y en ese momento, como que de alguna manera, finalmente tenemos que confrontarnos nosotros mismos con el pecado que estamos cometiendo. Creo, hermano, que cuando el Señor está aquí en silencio, porque vienen y la están acusando, ¿y qué dice que hace Jesús? Escribiendo en la tierra. No les contesta. Él está escribiendo con el dedo en la tierra. En la lección nos da algunas opciones. Yo no me invento en qué está escribiendo, para qué digo, ¿verdad? No tengo la menor idea. Pero lo que veo es que el Señor está dando tiempo. Ahorita estamos enfocados en la mujer. Le está dando tiempo a la mujer. ¿Qué estaría pasando, hermanos, por la mente de esta mujer ahí? Póngase en ese lugar. No sé lo que pasó cuando la agarraron, pero ya llegó ahí frente a Jesús. Ella conocía, me imagino, como todos judíos, conocían el Antiguo Testamento, que era la Biblia de su entonces, y sabía que la ley de Moisés, por lo que estaban acusándole, que la iban a apedrear, que la iban a matar. Entonces ella estaba sabiendo, estaba consciente de que merecía muerte. Ya lo sabía. Esperaba la sentencia. No había otra cosa. Yo no sé, hermanos, si nosotros cuando somos confrontados con el pecado directamente por el Señor, cuando estamos leyendo la palabra, el Espíritu que nos redarguye o alguien que nos descubre, si somos realmente conscientes de lo que merecemos. Porque yo debo decir en el punto 1 que los fariseos y los escribas no estaban equivocados. ¿Violó la ley de Dios o no? ¿Merecía la muerte o no? Desde el punto de vista de quién? De Dios. Dios lo dijo. Él dijo. Estaban en lo correcto ellos. Ella estaba consciente, creo yo, por la actitud que tenía, que merecía la muerte. ¿Qué tal nosotros, hermanos? Cuando pecamos, ¿hay alguna conciencia de que no somos dignos? Obviamente ella ni pensaba, de aquí salgo viva, a ver si Jesús hace un milagro. Creo que es algo que nos falta a los cristianos hoy en día. El mismo Señor Jesucristo había dicho que Él no había venido a alargar la ley. Así es. De hecho, es la razón por la que lo estaban tentando, ¿no? Porque si apoyaba lo que estaban haciendo, iban a decir, y la misericordia que está predicando. Pero si decía, no, perdónenla, van a decir, entonces está en contra de la ley del Dios que dice que está representando, ¿no? Así que no tenía opción Jesús, aparentemente, de salir victorioso de esta. Sin embargo, creo que, enfocándonos nuevamente en la mujer, ella, hermanos, estaba convencida de que lo que venía era algo que merecía. Y nos falta a los cristianos eso. ¿Qué pasa cuando usted y yo pecamos? Siempre con conocimiento de la palabra, siempre apelamos a la gracia de Dios y no queremos ser conscientes de nuestros pecados. Y eso es lo triste de cristianos. ¿Sí? Que sabemos que la gracia de Dios sobrepasa, o el perdón de Dios sobrepasa y no nos mueve a ver que merecemos la muerte por continuar en nuestros pecados. En base a lo que dice el hermano Esteban, a veces nos pasa que nos decimos, yo ya soy salvo, el pecado ya no tiene efecto, así que lo puedo seguir practicando. Fíjese la manera de pensar. Peco y ya no siento nada malo, nada feo. ¿Por qué? Porque yo me voy al cielo de todas maneras. Ya soy un perdonado. ¿Tiene fuego? Tiene fuego. De parte de Dios. Error. Yo creo que una de las cosas que podemos sacar de esta lección, hermanos, hablando de quiénes somos, es que cada vez que usted y yo pequemos de nuevo, deberíamos experimentar una carga terrible por lo que el pecado merece. No lo que voy a recibir, no voy a recibir la muerte eterna, ya lo sé, pero la paga del pecado sigue siendo la muerte.
La condena del pecado sigue siendo la muerte. El efecto del pecado sigue siendo ruptura de relación con Dios. Es algo que nosotros pasamos por alto. Cuando estamos convencidos de que porque pecamos algo pasa, hermanos, en nuestras vidas, entonces hay una actitud distinta hacia el pecado. Pero de pronto nosotros nos sentimos que ya no podemos ser sorprendidos con las manos en la masa. Si a usted lo sorprendiéramos en el acto del pecado, ¿qué pensaría? Y aquí nos vamos a brincar al segundo punto. Vamos a ver la actitud de este grupo de hombres, porque eran puros hombres, ¿verdad? Abusivos, los que traían a esta mujer. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos a ver versículos siguientes del 7 al 9. Perdón, hermano, más adelante en el Evangelio de San Juan dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, la mujer no era la primera vez que lo hacía. O sea, entonces fue sorprendida cuando en una de esas veces que estaba adulterando, fue tomada con las manos en la masa. Era esclava del pecado. Ahí se ve también lo de la gracia de Dios. Va a ser liberada del pecado. ¿Sí? Pero tenía que haber sido sorprendida en ese hecho para poder manifestarse la gracia de Dios. Ahora, en nosotros también, hermano, nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces, no podemos abusar de la gracia de Dios diciendo: pues ya soy adoptado, ya soy hijo de Dios, ya el Señor me lavó el y estar pecando, porque entonces sigo siendo esclavo del pecado. ¿Sí? Hasta que no se manifieste la gracia de Dios en una manera de que sea sorprendido, hermano, en ese hecho. Creo, hermanos, y bueno, ahorita vamos a llegar a este punto finalmente, porque las últimas palabras de Jesús nos confirman que un verdadero cristiano que ha sido liberado se va y no peca más. No lo vimos la semana pasada porque me enfoqué de otra forma, pero los últimos versículos que no estudiamos, ahí nos dice que los que son realmente hijos de Dios no pecan. Así es. Wow, o sea, ¿es usted un hijo de Dios? ¿No peca entonces? Un silencio, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso va a ser algo bueno que podamos estudiar mucho más adelante, pero la verdad, hermano, es que un hijo de Dios no peca, porque tiene libertad para no pecar. ¿Qué pasa si peca? Bueno, no hoy vamos a verlo, pero usted y yo ya tenemos libertad y poder para no pecar todos. Si usted sigue pensando, es que yo sigo siendo un pecador, entonces usted no está entendiendo lo que es liberado por lo que Cristo hizo en la cruz. Si usted sigue pensando, es que yo nunca voy a dejar de pecar, no está entendiendo lo que el Señor hace. Cada vez que una persona cree lo que pasó en la cruz, no lo está creyendo firmemente. Vamos entonces a la siguiente parte, leemos versículos del 7 al 9. Dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Muy bien, ahora vamos a ponernos en el lugar de los fariseos y los escribas. No es usted al que sorprendemos. ¿Qué pasa si sorprendemos a uno de los que está aquí, que no es usted, en pleno pecado? ¿Cuál es la actitud que usted toma? ¿Cómo es posible? El hermano. Fíjese, desde ese momento, hermano, yo creo que ya Dios nos está enseñando algo. De pronto, esta idea de que el que peca merece la muerte, no la experimentamos cuando nosotros somos los que pecamos. Pero en cuanto es otra persona, inmediatamente lo vemos bien mal. Lo juzgamos, lo sentenciamos. Ahora que estuve en Hermosillo en las conferencias que nos dieron para pastores, surgió por ahí la pregunta. Y dijeron, si un pastor cae en adulterio, ya no puede ejercer su ministerio. Y uno, en una mesa, un grupo de personas al frente que estaba haciendo las preguntas. Y uno rápidamente contestó, definitivamente no. Y entonces otro de los que está ahí dijo, entonces, al único que no se le puede perdonar ese pecado es a una persona que ha sido llamada por Dios. Y él lo dijo, definitivamente no.
Y dijo, y a los otros que son llamados por Dios, a eso sí se les puede perdonar. Entonces quedó todo en silencio. Hermano, yo no sé usted qué es lo que piensa, pero tal vez si es una persona como yo, que tiene un liderazgo, tiene una responsabilidad, usted dice, es que hay personas a las que no se les puede perdonar. ¿Esto es algo que Dios realmente nos está enseñando? No. Es que hasta que nos pasa a nosotros nos damos cuenta de que queremos el perdón. Queremos la oportunidad, pero cuando no nos está pasando a nosotros, tomamos esa actitud de juez que tomaron los fariseos y los escribas, que como ya mencioné, hermanos, estaban en lo correcto, porque el hecho de que una persona sea amada por Dios y Dios quiera perdonarla, no cambia el hecho de que cometió un delito y que merece que pague por su delito. Esa es una realidad que el cristiano debe tener presente cada vez que peca. Aún conociendo la gracia y la misericordia de Dios, debe ser consciente que pequé y merezco el castigo, porque cuando pensamos que ya no lo merecemos, nos convertimos como los escribas y fariseos, que porque vivían un área de su vida bajo cierta ley, pensaban que ya cubrían todas las imperfecciones que en otras áreas de su vida seguían cometiendo. Y porque era algo que lo que supuestamente ellos mostraban era cumplimiento de la ley, y su vida pecaminosa estaba oculta a los ojos de los demás. Y eso les hacía sentir que eran dignos de señalar a otros, de juzgar a otros y de condenarlos, incluso para decir no merecen perdón. Lupita, levanta la mano. Aquí me llama mucho la atención, hermanos, que aquí la única que es acusada y sorprendida como pecadora. Porque también dice la ley de Moisés que Los dos, los dos tenían que morir. Hermano, con lo que usted había dicho acerca de los niños de los pastores que tuvo ahí en Hermosillo, yo me acuerdo de unas palabras que vienen en el libro de Spurgeon, discurso a mis estudiantes. Dice, si un pastor peca, o sea, en adulterio, dice, yo no pongo en tela de duda la misericordia de Dios, o sea, de que Dios lo pueda perdonar. Dice, eso, la misericordia de Dios es grande. Lo que sí pongo en duda es que una vez haya sido llamado al ministerio. Porque cuando uno tiene esa convicción de que el cristiano no peca, uno dice, ¿cómo? Yo creo que debe ser como cualquier cristiano, ¿no? Sí. Porque a lo mejor vamos a pensar, si ya cayó en adulterio, es porque fue débil o porque no ha recibido realmente el perdón que guía a la santidad. Ahorita vamos a llegar a ese punto que me parece va a ser el con el que vamos a cerrar aquí. Pues la Biblia también nos enseña y nos da pues consejos para cómo tratar con una persona sorprendida en pecado. Estando tú y él solos, habla con él, ¿verdad? Y pues tratando de restaurar la vida de él y haciéndolo con mansedumbre, no vaya siendo que tú mismo también caigas. Dice la Biblia que tengamos cuidado cómo tratamos a los demás. Y cuando viene la historia de David, cuando él adulteró, como creo que fue el profeta Natán, que lo exhortó, ¿verdad?, en ese aspecto, y cómo el rey David en ese momento que tuvo esa confrontación, él tuvo un verdadero arrepentimiento en su vida. Pero también vino consecuencia a causa de eso. Claro, eso es inevitable, la consecuencia siempre va a suceder cuando uno peca, pero lo que me refiero, David era un hombre conforme al corazón de Dios, y aún así el hecho de que él haya cometido eso, pues no estuvo en tela de juicio el llamado que Dios tenía para su vida. Y lo que podemos ver es que hubo un verdadero arrepentimiento en él. Y pues yo creo que a lo que estamos hablando ahorita en el estudio, como cristianos, si yo llego a encontrar a alguien sorprendido en pecado, pues mi mayor intención es guiarlo a él al arrepentimiento genuino, a que él tenga un verdadero arrepentimiento en su vida. Definitivamente el arrepentimiento va a ser clave para entender lo que hizo Jesús, donde aparentemente desobedece lo que la ley dice. Porque el arrepentimiento es la marca o la evidencia de lo que realmente pasa dentro del corazón. Cuando lo que estos hombres sintieron no fue arrepentimiento. Dice que su conciencia los acusó. Hermano Roberto, ya levantado su mano. Hermano, cuando hizo usted el ejemplo de cuando fue a conferencia de pastor, acerca de si un pastor que comete adulterio, yo pienso que Dios lo perdona. Pienso que sí lo perdona, pero una cosa para mí es que Dios lo perdone, y otra cosa es que la misma sociedad, los mismos creyentes, creo que pierdan
usted lo dijo bien claro, yo pienso, pero también eso pensaban los fariseos y los escribas. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que hace Dios. Aquí el enfoque obviamente tiene que ver con el verdadero perdón que da libertad, que no es el de las personas, es el de Dios. Pero el verdadero perdón de Dios que da libertad tiene que ser antecedido por un verdadero y genuino arrepentimiento, que no es sentirme mal por lo que hice. El arrepentimiento es cambiar de dirección, es decir, dejo de hacerlo. Ese es el arrepentimiento. No de que yo me estoy arrepintiendo cada 8 días y sigo haciendo lo mismo. No, mientras no cambie de dirección, no hay verdadero arrepentimiento, y mientras no haya arrepentimiento, no hay perdón y obviamente no hay libertad. La falta de libertad me hace seguir pecando. La libertad me concede a mí el poder para decir no cada vez que soy tentado. La misericordia y la gracia, hermanos, y creo que es algo que necesitamos pensar. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Misericordia y gracia. No leí el punto, ¿verdad? Pero la mujer fue sorprendida con las manos en la masa, pero a los otros hombres se les hizo ver que sus vidas estaban llenas de masa también. Masa entre comillas, porque estamos hablando de acciones pecaminosas. Lo que el Señor hizo no fue justificar a la mujer que pecó. Lo que hizo fue abrirle los ojos a los demás para que vieran que ellos también estaban en pecado. Esto, hermanos, nos enseña que nosotros, cuando hablamos de misericordia y gracia, no tiene que ver con el hecho de que yo estoy peor que el otro, así que no puedo juzgar a alguien o no puedo ver mal el pecado de otro porque yo estoy peor. Al contrario, lo que el Señor quiere es que veamos ambos, el que fue sorprendido y el que se da cuenta que está peor, que hay un Dios que finalmente sabe el pecado, pero que tiene algo que hacer con respecto a ese pecado, en ambos, el que fue sorprendido y el que no. Porque cuando yo tengo esta conciencia, hermano, a mí no me sorprende usted el pecado, pero cuando usted viene y yo lo descubro el pecado, lo que me impide tratarlo con falta de amor y de misericordia es reconocer que yo estoy en la misma lucha y en la misma condición que usted. Qué curioso que en lugar de actuar de esa manera nos convertimos rápidamente en jueces. El Señor no quiere que pasemos por alto el pecado de los demás. Si usted cree que eso es lo que estamos enseñando, está equivocado, porque la paga del pecado es muerte y hay consecuencia para el pecado. Pero entonces, para que yo pueda hacer algo, primero debo tener conciencia de mí mismo. Y lo decía ahorita Jesús en el pasaje de Gálatas, ¿verdad? Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No dice, déjenlo a ver hasta que a ver qué pasa. Cuando el Señor, a través de Pablo en Corintios, está hablando de aquel que está viviendo en pecado, dice, ya deberían haber sacado a ese perverso de ustedes. Es una aplicación de disciplina, porque es alguien que no quería arrepentirse, que no estaba dispuesto ni a pedir perdón, ni a reconocer que estaba mal. Y entonces dice el Señor, hay que hacer algo a través del apóstol Pablo. Pero luego leemos en 2 Corintios, cuando un pecador se arrepintió del mal que había hecho, dice el apóstol Pablo, que le baste la amonestación que muchos le dieron. Y ahora nosotros, en lugar de dejarlo, dice, deberíamos fortalecer el amor para con él. Hermano, nosotros no deberíamos actuar de una manera diferente en base a si la persona se arrepiente o no. Jesús estaba actuando con misericordia con la mujer antes de que ella expresara alguna palabra de arrepentimiento. Ella estaba dispuesta a recibir su castigo. Desde ahí vemos algo, y lo mencionó la hermana Juanita al principio, que es básico, el reconocimiento. Yo tengo que aceptar que estoy mal, que pequé, que soy un pecador. Aquí es donde entra lo que hace el Señor. Él no permite que nosotros nos convirtamos en jueces. No tenemos ninguna autoridad. Ninguna, definitivamente. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? ¿Alguno de ustedes la identifica? La misericordia es amar a pesar de que es un pecador, sin merecer. La gracia es dar algo que no merezco o que no se merece. No castigar algo que no merece. La misericordia es no dar lo que te mereces. No dar lo que te mereces.
Jesús con la mujer al principio? Misericordia, ¿no? ¿Qué merecía ella? La muerte. Dijo el Señor, no voy a darla, o no voy a dejar que la den, ¿no? A través de lo que hizo con aquellos hombres. Pero ¿en qué momento ella experimentó la gracia? ¿Cuándo recibió algo que no merecía? Cuando se fueron todos. Cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, ¿qué estaba haciendo? Le estaba perdonando. La estaba perdonando. Le estaba dando algo que no merecía. Si esta mujer hubiera estado ahí, mis hermanos, tirada, pero así levantada con el orgullo de que me maten, finalmente yo lo estaba haciendo porque quería. ¿Usted cree que ella hubiera recibido la gracia de Dios? Tal vez la misericordia lo hubiera experimentado, pero la gracia no, porque era necesario que la mujer quisiera lo que el Señor iba a darle, que estuviera consciente de que necesitaba lo que Jesús podía darle, que era el perdón. Hermano, aquí hay una situación. Los fariseos eran personas que decían, no, pues yo estoy bien con Dios. Ya ve que se justificaban diciendo que daban los diezmos, guardaban todo, o sea, eso es justificaban, por eso tenían supuestamente ellos el derecho de señalar. Dos, nunca le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera, le dijo que sus pecados estaban perdonados. Porque cuando él hacía, o sea, cuando una persona era sanada, lo primero que decía era, tus pecados te son perdonados, y luego recibía la sanidad. Aquí, hermano, nunca le dice que son perdonados, porque no está justificando el adulterio el Señor Jesucristo. No está diciendo, oye, pues, está bien lo que hiciste. Simplemente le dice, yo no te condenaron ellos, yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. Pero nunca le dijo, oye, pues estás perdonada. O sea, no le dijo. No le dijo. Le dijo, simplemente le dijo, ni yo te condeno. O sea, ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. Por lo tanto, no peques más. Pero nunca le dijo, ¿sabes qué? Pues tu pecado es perdonado. ¿Por qué? Porque si no quebrantaba entonces sí la ley, al decir que tus pecados te son perdonados. Porque quebrantaba la ley, lo que él mismo supuestamente no ha cumplido, que era la ley. ¿Sí? ¿Pero cuál ley quebrantaba? La ley es la de... Porque la ley no era perdonar o no perdonar, era dar muerte. Era dar muerte. Sí, y él no era la persona que iba a dar muerte. Así es. Entonces él no violó la ley. Entonces, pero si le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo te perdono, entonces le hubieran dicho, oye, pues entonces sí estás tú quebrantando la ley. Pero ahí el Señor Jesucristo tuvo cuidado yo pienso que no es las palabras. Sí, no, yo sé que no están las palabras ahí de te perdono, pero Jesús nunca violó la ley cuando perdonó pecados, porque la ley no prohíbe perdonar pecados. Lo que la ley condena es, eres pecador, mereces la muerte. Entonces, si Jesús hubiera sido ahí el juez y hubiera dicho, no la maten, aparentemente hubiera estado violando la ley, porque la ley dice que debían matarla. ¿Por qué los otros no aplicaron la ley? Porque ellos eran los que iban a aplicar la ley en el momento, ¿no? Iban a hacer que ella pagara lo que merecía. Pero obviamente cuando el Señor les hizo ver su propia vida, ellos también se dieron cuenta que ellos mismos eran dignos de muerte. Bueno, a lo que yo me refería era que la sabiduría de las palabras del Señor Jesucristo, o sea, al expresar, ni yo te condeno, o sea, las usa de una forma, pues solamente en la soberanía que él tiene en el conocimiento extraordinario, ¿no? De todas las cosas. Entonces, utilizó las palabras correctas para que posteriormente nosotros pudiéramos entender, o sea, como está diciendo, ¿no? O sea, yo no dije, sino simplemente no lo expresó porque utilizó las palabras adecuadas en ese momento, claro, sí, para poder salir adelante. Porque él era si Jesús, que es el único que tenía autoridad para condenarla, le dijo, no te condeno, ni yo te condeno. ¿qué estaba haciendo? Estaba perdonando. Porque si no te doy lo que te mereces, entonces perdono la consecuencia. Estaba expresando el perdón. Y creo, hermano, que aquí, obviamente, para concluir el punto número 2, sí debe quedarnos bien claro que todos nosotros, ninguno de nosotros tiene una autoridad para convertirse en ningún momento juez sobre los pecados de
más que vivamos una vida de santidad, la conciencia de dónde nos sacó el Señor nos da esa sensibilidad para no convertirnos en jueces. La seguridad de que sigo en proceso de perfección, y déjeme evitar decir que sigo pecando, porque es algo que deberíamos erradicar ya, la idea de que vamos a seguir pecando toda la vida. Pero el hecho de que yo esté en proceso de santificación evita que me convierta en un juez, porque veo cómo Dios ha ido perdonando. Quizá ya no estoy pecando, pero veo cómo Dios perdonó y limpió todo. Así que si yo me enfrento a un pecador, la gracia que se derramó en su momento en mí me mueve a ser una persona que derrama la misma gracia sobre quien peca, aunque peque voluntariamente, porque no tiene nada que ver con que si va a ser perdonado o no, si va a ir al cielo o no, sino con la actitud que yo tomo. Yo debo reconocer que soy de los que ha sido liberado. Fíjese, hermano, si usted y yo concluimos la lección y digo, ahora yo soy invaluable delante de Dios porque soy liberado del pecado, me convierte en una persona responsable de no pecar. Pero además soy tan invaluable porque he sido liberado que ahora me convierto en una persona que con misericordia puede tratar y ver a los que siguen pecando. Soy libre para no pecar, libre para tener misericordia y compasión de los pecadores. Nunca somos libres del pecado para que ahora, como ya no eres pecador, ahora sí, agarra pared y tumba cabezas. Nunca, porque reconozco mi libertad. Y hermano, esta libertad cambia la vida. Lo hace usted una persona santificándose o santificada en el proceso de ser cada vez más santo, y lo convierte en una persona amorosa, misericordiosa y compasiva. Eso es lo que es un cristiano, y por eso se convierte en alguien invaluable. El perdonado perdona. Así que eso lo hace usted una persona especial por lo que Dios hizo, no por lo que usted hace. Es la enseñanza o lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y nos dice todos los días a nosotros: vayan y aprendan lo que quiero, que es misericordia, y que la practiquen la misericordia y no sacrificio. Entonces eso es lo que deberíamos de vivir nosotros diariamente. Si hemos recibido misericordia, dale misericordia. Lo que recibiste de gracia, darlo de gracia. Vamos al último punto, porque es la conclusión, ¿verdad? Los últimos dos versos, hermanos, el 10 y el 11. Leamos juntos. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Creo, hermano, mire, todo este tiempo de silencio de Jesús, me llama la atención que dice que le insistieron, como que le estaban diciendo y Jesús los estaba ignorando, ¿verdad? Entre comillas. Porque le decían y dice, y le insistían: aquí está, aquí está. Estaban esperando que él diera una respuesta y él no daba ninguna respuesta. Yo creo, hermano, desde aquí pudiéramos cerrar el punto, ¿no? Cuando usted y yo somos sorprendidos por Dios en nuestro pecado, porque Él está ahí, Él siempre nos da tiempo para que podamos reconocer nuestro pecado. Él nos da oportunidades, eso es gracia y misericordia. Nos habla varias veces. Incluso, tal vez algunas veces, hemos estado a punto de ser sorprendidos. Es gracia. O sea, Dios dice: aquí estoy, yo sí estoy checando, yo estoy viendo, yo soy testigo. Pero si en algún punto no nos arrepentimos como hijos de Dios, porque nosotros ya somos comprados, ya somos hijos de Dios, Dios nos va a poner un alto. Y va a decir: hasta aquí. ¿Cómo va a ser ese alto? La única forma en la que tú puedes dejar de hacerlo. Y hay dos formas que yo he visto que Dios hace. Una es que eres descubierto. Ya no te queda otra más que aceptarlo y enfrentar toda la disciplina que finalmente te va a hacer experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Pero la otra es que te mueras. Dios se llevó a algunos, como a Ananías y Zafira, mejor que me los llevo de una vez. No los mandó al infierno por su pecado, los disciplinó, pero finalmente detuvo que su hijo continuara pecando. Hermanos, si estamos viviendo en un pecado continuo, usted y yo, vale la pena que aprovechemos ese silencio del Señor mientras
nos acusan las circunstancias, la conciencia, y Él está escribiendo en tierra, sería bueno que le digamos: Señor, perdóname, antes de que yo sea sorprendido y tenga que enfrentar una disciplina, una consecuencia más dolorosa para mí y para los que me rodean y para el plan que tienes para mí. Porque lo que usted y yo tenemos que tener claro, hermano, es que Él está dispuestísimo a perdonar. Pero también tenemos que tener esta conciencia porque estamos rodeados de otras personas que también pecan. ¿Cuál va a ser o cuál es nuestro comportamiento cuando descubrimos a uno de los nuestros en pecado? Deberíamos tener la misma misericordia que esperamos nos tenga el Señor a nosotros. ¿Qué pasa si usted es el que lo sorprende o el que se entera? ¿Qué actitud va a tomar? ¿Esa actitud pasiva de hacerse a un lado y yo no me meto porque estoy peor? ¿O esa actitud amorosa de ir a levantarlo y decirle: te ayudo a salir del fango en el que estás atrapado? Porque finalmente tenemos que tomar una de las dos actitudes. Y si somos de los que somos liberados, tenemos que ayudar a otros que siguen esclavos para que también vengan a la libertad que Cristo pagó para que ellos disfruten. Sí, verdadera libertad. Porque Jesús le dice: vete y no peques más. ¿Cómo una mujer que estaba habituada al pecado iba a dejar de pecar? Lo que ocupaba era la gracia de Dios para ser perdonada, y el perdón de Dios nos da libertad. Obviamente que Jesús sabía lo que la mujer estaba experimentando. No hubo una conversación más que: ¿dónde están los que te condenan? ¿Verdad? No hubo de que te arrepientes de tu pecado y ya dijo: perdóname, Señor, y él le dijo: te perdono. No hubo esa conversación, pero sí hubo libertad, porque de pronto le envía con un poder que antes no tenía. No peques más. Cuando usted y yo somos perdonados, por eso la lección no se llama perdonados, se llama liberados. Porque cuando somos perdonados, usted y yo ya no salimos a lo mismo, porque ya somos liberados. Ya tenemos una autoridad y un poder que no teníamos para decir no. No se nos cambian los antojos, no se nos cambian las ganas, pero sí tenemos una libertad que antes no teníamos y nos veíamos obligados por nuestra propia concupiscencia a caer en la tentación y pecar, como lo explica Pablo. Ahora tenemos toda la autoridad, y también Pablo lo explica en Romanos 6, vean por ahí los primeros versículos del capítulo 6. Antes era esclavo del pecado, no podía dejarlo, pero ahora que soy liberado del pecado, ya puedo decir no, y ahora soy esclavo de Jesús. Así como antes no podía decir no al pecado, ahora no puedo decirle no a Jesús. Qué curioso, ¿verdad? Y es donde los cristianos nos detenemos. Porque digo, ya soy cristiano, pero ni puedo decirle no al pecado, y a Jesús a cada rato le digo que no. ¿Somos libres o no? Si usted es libre, hermano, vamos a orar y váyase y no peque más. Porque puede vivir sin hacerlo. Porque por la gracia de Dios usted ha sido liberado. Ya no hay cadenas que lo aten para seguir haciendo lo que sabe que no debe hacer. No digo lo que no quiere hacer, porque a lo mejor en el fondo sí lo quiere hacer, pero es libre para hacer lo que no debe hacer. Alejandro. Gracias. Pastor, yo quiero compartir algo que no sé si lo puedo expresar correctamente, pero yo le compartía a mi esposa anteriormente, fuera de la vida del Señor, me era difícil no pecar. Sabía que lo que hacía estaba mal y muchos actos que tenían estaban mal, pero los hacía constantemente, ¿no? Vivía en el pecado. Y en la vida del Señor es tener claro, gracias a la misericordia de Dios, el pecado y poder elegir no hacerlo, alejarse de eso. Entonces, eso no lo podemos tener nosotros. La fuerza de voluntad del hombre no es capaz de elegir. Decir no, así es. Y gracias a Dios que nos da esa libertad de poder decir no. Amén. Y esa libertad, hermano, es otra cosa que el Espíritu Santo viviendo en usted. Él es el que tiene el poder. Por eso Pablo decía: ahora que soy cristiano ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne ya no lo vivo yo, sino en mi confianza plena en Jesús, en la fe del Hijo de Dios. Entonces esa es la libertad, tener a Cristo en nuestras vidas, controlándolo todo y dándonos poder para decir que no. Hermano, vámonos sin pecar, ya no pequemos, y vamos a poder convertirnos en hombres y mujeres liberados por el perdón de Dios, que ayudan a otros a ser liberados con el perdón de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta lección. Ayúdanos para salir distintos,
convencidos de que ahora delante de ti somos gente libre del pecado y de la condenación, pero llamados para mover a otros a la libertad. Danos misericordia y gracia para los demás como la que derramas para nosotros. Ayúdanos a perdonar a los demás como tú nos has perdonado y nos sigues perdonando a nosotros. Moldéanos a la imagen de tu Hijo amado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.